TIGC Centro 96.3. Póngala. ¡Pásela! Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afíliate a Emergencias Médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Recordemos que nuestro fútbol viene del papá con sus hijos, del chifrijo de medio tiempo, de esa afición que llora y celebra cada gol. Viene del amor por los colores y de nuestro paraíso. Los mandagigantes nacen de las mejengas en la calle y de jugar en la playa hasta que la vista aguante. Ahora que vas a vivir el fútbol, que no se te olvide de dónde viene. Viene de Costa Rica. ICT, vamos a turistear. El bien despierta en vos cada día. ¿Por qué crees que vivir en bienestar es posible para todas las personas? Porque para hacer el bien, proteges con dedicación el futuro, pero también cuidas con amor las raíces que nos sostienen. Esa ilusión que te mueve a sonreír cada día, porque sabes que el bien que haces hoy regresa a vos siempre. Junta de Protección Social. Jugá responsablemente, jugá para hacer el bien. WhatsApp, Programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, Programa Horizontes, 83 41 41 42. Compañero Alex Morales en los controles principales. Muy buenos días a José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigas y amigos, este servidor Edgar Obed, en nombre de todo el equipo les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. Todos somos Unión Médica, luchando con gran ilusión. Es el gremio que cultiva su ética profesional. Hoy es martes, Día de la Voz Médica, Unión Médica Nacional. Somos el sindicato que vela por los derechos de los cirujanos y médicos de Costa Rica. Escúchelo aquí, en Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Unión Médica es orgullo nacional. Hoy es día martes, los martes de cada semana de 7:20 a 8:20 de la mañana. Aquí dentro del programa de Cultura Ciudadana Horizontes presentamos La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional, con la finalidad de que todos sus afiliados, los médicos de este país, se enteren acerca de las propuestas y el quehacer de la Unión Médica Nacional. Al mismo tiempo, usted y nosotros, que quizás no somos médicos, podemos aprender de diferentes aspectos dentro del concepto de cultura ciudadana. Es importantísimo. Vamos a ver, aquí estamos recibiendo una gran cantidad de mensajes que interesante. Hoy madrugó la gente. Aquí diferentes hospitales ya nos están haciendo sus mensajes y sus reportes. Bueno, vamos a recordarles que ustedes pueden participar, como ya lo están haciendo de algunos centros hospitalarios, a través de nuestra línea de WhatsApp. La línea de WhatsApp nuestra es 83414142, 83414142, para que usted haga sus reportes de sintonía y pueda también participar con sus consultas, aportes, comentarios o sugerencias dentro del programa La Voz Médica. De igual forma, le recuerdo que usted nos escucha a través de 96.3 Radio Centro para todo Costa Rica, pero si tiene que apartarse de su aparato de radio, no se preocupe, ingrese a Facebook. Estamos en Facebook en la siguiente dirección,
facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Ingrese ahí, dele seguir, dele me gusta para que durante el día vaya recibiendo audios, videos, noticias, se mantenga informada, se mantenga informado, y luego solamente le da clic a la imagen de nuestro invitado que ya está con nosotros. A partir de ese momento ya usted nos puede escuchar de inmediato en su tablet, en su computadora o desde su teléfono celular. Así de sencillo, es una alternativa más para que siempre pueda seguir escuchando la voz médica en cualquier parte donde quiera que usted se encuentre. Hoy está con nosotros el licenciado Rodolfo Álvarez Bolaños. El licenciado Álvarez Bolaños nos presenta un tema muy interesante por parte del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional: medidas alternativas dentro del proceso penal. ¿Cuáles son esas medidas alternativas? ¿Cuándo aplican? ¿Cuáles son los tiempos? ¿Cómo se debe de trabajar cuando se está dentro de un proceso penal? Bueno, para eso le damos la bienvenida al licenciado Rodolfo Álvarez Bolaños. Licenciado, bienvenido a La Voz Médica, el programa de la Unión Médica Nacional. Gracias por estar con nosotros y muy interesante el tema que usted nos presenta en la mañana de hoy: medidas alternativas dentro del proceso penal. Adelante, licenciado. Buenos días, don Edgar. Buenos días a todo el staff del programa Radial Horizontes. Buenos días, Radio Escuchas. Sí, este tema de las medidas alternativas es un tema muy interesante, principalmente que lo podemos ver como hechos que extinguen la acción penal. Entonces, todas estas medidas alternativas nos permiten acabar con el proceso penal de una forma en que ya no va a continuar y sus consecuencias las vamos a dejar totalmente de lado. O sea, no van a haber consecuencias penales para el doctor. Principalmente la charla de hoy la vamos a enfocar desde el punto de vista, lógicamente, de la malpraxis médica. Las medidas alternativas son medidas que estableció nuestro Código Procesal Penal en algún momento los que ya tenemos algunos añitos de ejercer. Nos tocó trabajar con el Código de Procedimientos Penales, que en ese código no teníamos casi de estas medidas. No era un código que le diera potestades procedimentales a la víctima. En el código actual, el Código Procesal Penal, que ya tiene bastantes añitos de estar con nosotros, entró en vigencia en el año 1998, entran algunas causas de extinción de la acción penal que dentro de las cuales también están estas medidas alternativas. Para nuestro interés, las medidas alternativas sobre las cuales vamos a hablar son la conciliación, la reparación integral del daño, la aplicación de un criterio de oportunidad y la suspensión de un procedimiento a prueba. Estas medidas se pueden aplicar dentro del proceso penal. Las tres primeras, la conciliación, la reparación, la suspensión del procedimiento a prueba y la aplicación de un criterio de oportunidad, estas tres se pueden aplicar dentro del proceso hasta la audiencia preliminar. Posteriormente, la jurisprudencia y el mismo código establecen que no es ya el momento para poder instaurar estas medidas. Entonces las tenemos que tener muy en cuenta desde que comienza el proceso, porque son herramientas que tenemos en la defensa del profesional de las ciencias médicas. Muchas veces estas herramientas se ven con malos ojos
porque a veces la gente piensa, ya me está haciendo, no ha analizado el caso el licenciado y ya me está pidiendo que llegue algún arreglo con el denunciante, lo cual se debe de verse exactamente como eso, como una herramienta y como una oportunidad de llegar a un arreglo. Muchas veces podemos llegar al famoso adagio que dice es mejor un buen arreglo que un mal arreglo. Correcto, porque las consecuencias pueden ser a veces bastante complicadas, ya principalmente en el efecto de que hay una inhabilitación para los profesionales en ciencias médicas dentro de los delitos culposos. Y entonces estamos hablando que muchas veces esas consecuencias son verdaderamente graves, porque a veces puede ser una inhabilitación de 1 o más tiempo y 1 año o más tiempo, y entonces verdaderamente eso afecta la economía y las circunstancias del profesional en las ciencias médicas. Entonces, como le decía, debemos de utilizar todas estas herramientas para poder presentar una defensa adecuada a favor del profesional en las ciencias médicas. Vamos a empezar conversando con los temas que son de aplicación menos constante. Y posteriormente entraremos a ver los dos más importantes, que serían la conciliación y la reparación integral del daño. Correcto. Con respecto al primero de estos que vamos a conversar, que es la suspensión del procedimiento a prueba. Esta suspensión del procedimiento a prueba tiene ciertas características. Como ya les dije, tiene que ser solicitada con anterioridad de que exista una audiencia o a más tardar en la audiencia preliminar. ¿Cuándo se puede solicitar una suspensión del procedimiento a prueba? En los delitos en que puede haber ejecución condicional, se podrá solicitar esa ejecución. Esa ejecución consiste es similar a una ejecución una ejecución condicional de la pena. Esta es del procedimiento. Entonces, lo que ocurre es que se tiene que hacer una admisión de los hechos y se presenta un plan reparador. La víctima aprueba ese plan reparador y entonces se le da un tiempo prudencial establecido por el juzgado penal, que es el que revisa la realización de esta medida alternativa, y dentro de ese lapso de tiempo el profesional en las ciencias médicas tiene que asumir ciertas condiciones. En el caso de los profesionales en ciencias médicas, casi siempre habría que pensar en un servicio comunal dentro de la suspensión del procedimiento a prueba. Se establecería el tiempo que dura ese servicio comunal, el lugar, las condiciones, los días, y se le da un plazo de cumplimiento que normalmente va de 2 a 5 años, dependiendo de la cantidad de horas y de cosas. Cuando se acaba ese plazo, la acción penal se extingue. Entonces significa que inmediatamente se acabó ese plazo de suspensión, esa acción penal acaba, ya no existe ese proceso. Si existiera un incumplimiento del plan reparador, entonces estaríamos en la obligación el juez estaría en la obligación de ampliar, no en la obligación, en la potestad de ampliar ese plazo y de cambiar un poco las circunstancias del plan reparador, si es su deseo. Si no, eventualmente podría continuarse con el proceso por el incumplimiento del plan reparador.
Después de eso continuamos con como medida alterna que extingue la acción penal, podríamos hablar de la aplicación de un criterio de oportunidad. Este es una realidad, es una oportunidad que tiene el Ministerio Público. Aquí es el Ministerio Público el que decide la aplicación o no del criterio de oportunidad, ya que es una medida exclusiva es aprobada por el juez penal, pero sí es el Ministerio Público el que tiene la facultad de aplica o no ese criterio de oportunidad. ¿En qué consiste eso? Eso consiste en que por una o varias razones el Ministerio Público declina su potestad, su obligación de ejercer la acción penal. ¿Qué significa? Que no habrá en ese delito, por una consideración del Ministerio Público, no se va a perseguir. Es una consideración reglada, no es que el Ministerio Público determina a su deseo y antojo continuar o no continuar con la acción penal, porque tiene es una obligación legal establecida dentro del Código de ejercer la acción penal. Entonces, si bajo ciertas condiciones el Ministerio Público puede decidir, es una potestad, puede decidir continuar o no continuar con la acción penal. Esta, igual que las anteriores, debe de ser solicitada y ejecutada antes de llegar a la etapa procesal, que es la audiencia preliminar. Ya cuando existe audiencia preliminar, ya cuando se eleva a juicio, ya no podemos utilizar este criterio de oportunidad. Ahora vamos a hablar del que prácticamente es el que más se utiliza y el que llegamos dentro de la defensa de los profesionales en ciencias médicas, que es la conciliación. Antes quisiera hacerle una consulta, licenciado, para los oyentes de La Voz Médica y para este servidor. ¿Quién promueve la acción penal? ¿La acción penal la promueve el posible ofendido, la persona que se siente ofendida, o puede ser de oficio por parte del Ministerio Público? La acción penal debe ser promovida por el Ministerio Público. El ofendido realiza en los delitos culposos, principalmente en el delito de lesiones culposas, realiza la denuncia, y entonces con fundamento en esta denuncia el Ministerio Público toma y realiza la investigación y realiza la prosecución penal. En el caso del homicidio culposo, el Ministerio Público apenas tiene conocimiento de este hecho, que normalmente ocurre cuando llega el difunto, la persona fallecida llega al hospital o a la morgue judicial. Entonces en ese momento se comienza por medio de una autopsia, una investigación para ver o demostrar o no demostrar la existencia del ilícito de homicidio culposo. Y si la persona no fallece, sino que hay algún daño que considere esa persona que le fue ocasionado producto de una cirugía o algo así, qué sé yo, digamos de una pierna que no quedó funcionando bien, o las fosas nasales que no le quedaron bien para poder respirar normalmente, etcétera, etcétera, donde no se llega hasta ese punto dichosamente del fallecimiento de la persona, es la persona la que promueve esto ante la Fiscalía, de igual forma, para que la Fiscalía lo evalúe y vea si lo lleva o no lo lleva a juicio, ¿correcto? Correcto, de esa forma es. La persona interpone la denuncia y la Fiscalía empieza su investigación. Magnífico, continúe, perdón, era una observación para que nos quede bien claro. Perfecto, entonces, hablando ya de la conciliación es un instituto que está arreglado
numeral 36 del Código del Código Procesal Penal viene estableciendo cuáles son las características de este instituto, cuándo se puede aplicar, en qué delitos podríamos estar habría la facultad de realizar conciliación, en qué momento. Este artículo es un artículo verdaderamente muy amplio y establece algunas cosas. El Instituto de la Conciliación tiene varios elementos importantes. Uno, debe de ser solicitado y llegado al acuerdo conciliatorio antes de la audiencia, hasta la audiencia preliminar, antes de que haya acusación o elevación a juicio. Disculpe. Esta solicitud no se debe de ver exactamente como ocurre con una conciliación en los procesos civiles. No se trata de que usted llega a un acuerdo, usted como doctor llega a un acuerdo con el supuesto ofendido, ahí lo hacen en su consultorio y usted le da X cantidad de dinero y ya se acabó. La conciliación tiene elementos diferentes. La conciliación tiene que haber una participación de el juez penal. El juez penal homologa esta conciliación y determina en una resolución cuáles son los puntos de la conciliación. La conciliación tiene un plazo, o sea, usted tiene un plazo para poder realizar esta conciliación. Si es de contenido económico y usted quedó de pagar 10 millones, no es que el día que llegaron a la conciliación tiene que llegar con esa suma de dinero, sino que tiene un plazo hasta de 1 año para poder cumplir con ese monto. Entonces podría llegarse al acuerdo de pagos consecutivos, mensuales o bisemanales o quincenales de X cantidad, y con eso se va cumpliendo la conciliación. Cuando se llega a eso, yo a los doctores les hago y les recalco que tienen que ser muy exactos en el pago. Si se establece el día 15 a más tardar tiene que realizarse el pago de la mensualidad o del compromiso que se llegó en la conciliación, porque cualquier elemento que usted no realice o cualquier pago que usted no realice ese día podría considerarse un incumplimiento, y entonces esa conciliación esa potestad que usted tiene, usted la perdería. El problema es que dentro de ese proceso ya no podría llegar a una conciliación si usted pierde eso, y además va a perder la cantidad anterior que haya dado de dinero, porque el incumplimiento lo está realizando la persona. Entonces, como les decía, tiene que ser en una audiencia. Puede ser lo que se denomina una audiencia temprana, que es a solicitud de alguna de las partes, y entonces en esa audiencia está presente el Ministerio Público, está presente el juez penal, y además está presente el imputado y sus representaciones legales, para que se llegue a un acuerdo conciliatorio donde se tiene claro y evidente que es la intención de la víctima conciliar. ¿Para qué se hace esto? Para evitar casos en que exista algún tipo de presión, de coacción, de amenaza para que la persona llegue a esa conciliación. Entonces, como está ahí delante del juez y delante del fiscal, la víctima está en una posición, pues no de poder, pero sí por lo menos igualitaria, y entonces esa víctima no se va a sentir obligada a llegar a una conciliación en unos términos en los cuales no está satisfecha o no desea llegar. Una vez que se revisa para poder hacer la conciliación, se revisa que no exista un beneficio igual en 5 años anteriores. O sea, usted
llegó a una conciliación anterior, de esa conciliación anterior, desde el momento en que se extingue la acción penal, es decir, cuando usted cumplió con todos los plazos de la conciliación, 5 años hacia adelante, no puede solicitar nuevamente la aplicación del Instituto de la Conciliación. Entonces, esta es una limitante. Esta limitante también existe en los dos anteriores medidas alternativas que hablamos. O sea, estamos ante una imposibilidad de que usted aplique a medidas alternativas si en 5 años usted ha tenido otra medida alternativa. Esa conciliación, pregunto nuevamente, para ampliar conocimientos dentro del concepto de cultura ciudadana, para los que no somos médicos, y los médicos estarán muy interesados, puede ser aquello que llaman ustedes los abogados un proceso abreviado. Existe esa posibilidad, que ya no sería conciliación, sino digamos un proceso abreviado donde se acepte la responsabilidad de los cargos y se pueda efectivamente, valga la redundancia, abreviar todo el proceso. ¿Existe esa figura dentro de este asunto? Ese proceso abreviado es una facultad que tiene cualquier persona dentro del proceso penal, y consiste exactamente en eso, lo que usted acaba de explicar, don Edgar, que la persona acepta los cargos y bajo esa figura obtiene una condena positiva. ¿Qué significa? Que como cuando se habla de una condena, uno tiene un lapso entre una pena mayor y una pena menor, ¿verdad? Entonces, digamos, por ejemplo, la pena del homicidio culposo va desde 1 año hasta los 8 años. Entonces, usted se está asegurando esa pena menor. Lo que sucede con el proceso abreviado es que usted obtiene una sentencia en su contra, y dentro de las obligaciones de los delitos culposos existe por parte del juez de la obligación de inhabilitar. Entonces, tanto en las lesiones culposas, como en el aborto culposo, como en el homicidio culposo, que son las 3 figuras que hemos venido conversando acá, que son aplicables para el caso de la malpraxis, esas figuras, al ser delitos culposos, implican una inhabilitación del profesional en ciencias médicas, y eso verdaderamente a ellos les produce una afectación. Eventualmente, en esa condición, yo consideraría que sería más positivo para el profesional en las ciencias médicas solicitar la aplicación del principio de suspensión del procedimiento a prueba, porque en ese caso no llegamos a una sentencia, entonces no tiene por qué obligatoriamente existir esa inhabilitación, esa pena de inhabilitación, que es lo que principalmente uno trata de evadir. ¿Por qué? Porque normalmente estos procesos tienen ejecución condicional, porque las penas normalmente no superan el lapso de los 3 años, y entonces estamos que ellos normalmente no van a la cárcel, pero sí van a ser inhabilitados. Entonces, la idea de nosotros como departamento legal es luchar en contra de esa inhabilitación del profesional en ciencias médicas. Permítame, licenciado, ir a una pausa, que nos dicen en cabina central que hay que hacer una pausa. Usted está escuchando La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional, que se presenta aquí en 96.3 Radio Centro los días martes, dentro del programa de Cultura Ciudadana Horizontes. Usted tiene una oportunidad profesional en medicina. Los médicos, las doctoras, los doctores de nuestro país que pertenecen a la Unión Médica tienen la oportunidad
de cultivarse sobre diferentes aspectos que no necesariamente son el día a día de ellos, como es el caso del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional, que pone a la orden de todo el cuerpo médico nacional a sus profesionales. La finalidad aquí es de que todos se sientan protegidos, que se sientan bien asesorados. Y tenemos un saludo de parte del jefe casualmente del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional, el máster Carlos Rodolfo Abarca Picado, que nos dice: en el Departamento Legal de la Unión Médica Nacional estamos a la orden para servirle con personal 100% capacitado. Gracias, máster Carlos Roberto Abarca Picado, por ese mensaje. Gracias a también, ahorita vamos a leer la gran cantidad de mensajes. Hoy tenemos muchos hospitales que nunca se habían reportado y algunos se vais ahí. Vamos a la pausa y retornamos. Retornamos en breve con La Voz Médica, Unión Médica Nacional. Enaltecemos el ejercicio de la medicina. Unión Médica, es orgullo nacional. Y a esta hora actuamos o hablamos con Carlos Monge. Hubiese querido que me vieran profundizando sobre la palabra canalla, término que ahora no sé si dejarlo de usar o aplicárselo a tantos grupos de poder y antipoder, si es que cabe el término, que hay en nuestro país. Oigan ustedes, canalla, que es despreciable por su comportamiento vil. Queda claro que es despreciable, entonces fui a vil. Persona que actúa con gran maldad, de un modo bajo y despreciable y sin escrúpulo alguno. Es decir, que por no tener escrúpulos, que es la duda que una persona debe tener acerca de lo bueno o lícito de una acción, hace y dice como se le da la gana, sin limitación, porque no se fija si es bueno o legal. Una definición dice que el canalla es infame, que por malvado carece de honra, crédito y estimación. En resumen, me hizo recordar a los grupos que financian y respaldan a políticos de su grupo con el fin de manipular al pueblo para que vote de acuerdo a su interés. Pensé en la prensa de uno u otro extremo que selecciona las noticias de acuerdo a su ideología para demostrar o que todos los demás son unos comunistas o por el contrario, que son unos explotadores del pueblo. Pensé en organizaciones que dicen defender a trabajadores o a gremios necesitados solo para vivir de su estatus o liderazgo. Y ni se diga de partidos y diputados que investigan en otros partidos fondos paralelos, troles, etc. Lo mismo que el suyo hizo también sin el menor escrúpulo. Y pensé en gente lenta en justicia, lenta en atención a los necesitados, inspectores y jerarcas que no ven nada, y concluí rotundamente: qué canallada tenemos encima. Ahora, la novela de Carlos Monge, Ana y el Mandadero del Irenes, ya se encuentra disponible en las librerías Lehmann y Librería Francesa en Barrio Escalante. Recuerde que esta novela, así como el libro de cuentos Sueños y Verdades, pueden adquirirlas en versión digital en Amazon o solicitándolo al 7114-0157. Si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo, encuéntrelo como Carlos Monge Consultoría en Spotify y Facebook. Carlos Monge te presentó Actuamos o Hablamos. Recordemos que nuestro fútbol viene del papá con sus hijos, del chifrijo de medio tiempo, de esa afición que llora y celebra cada gol. Viene del amor por los colores y de nuestro paraíso. Los matagigantes nacen de las mejengas en la calle y de jugar en la playa hasta que la vista aguante. Ahora que vas a vivir el fútbol, que no se te olvide de dónde viene. Viene de Costa Rica. Ícete, vamos a turistear. El bien despierta en vos cada día. ¿Por qué crees que vivir en bienestar es posible para todas las personas? Porque para hacer el bien, proteges con dedicación el futuro, pero también cuidas con amor las raíces que nos sostienen. Esa ilusión que te mueve a sonreír cada día, porque sabes que el bien que haces hoy regresa a vos siempre.
Junta de Protección Social. Jugar responsablemente, jugar para hacer el bien. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. ¡Pásela! ¡Pásela! Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afíliate de Emergencias Médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias Médicas. Un médico a tu lado. Estamos de regreso en La Voz Médica, Unión Médica Nacional, el sindicato que agrupa a los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica, es orgullo nacional. Así es, estamos de regreso en La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional. Gracias a todos los que están reportando sintonía a través de nuestra línea de WhatsApp 83414142. Tenemos varios lugares por acá, vamos a leerlos por acá, ya me los pasó Luisito y otros los tengo yo. Vamos con los EVAIS primero. EVAIS de Escazú reporta sintonía, EVAIS de San Rafael Abajo, EVAIS de Vargas Araya, EVAIS de Barba de Heredia, ese los estamos escuchando, excelente el programa. EVAIS de La Abuelita, muy buena la información. EVAIS de Chorotega en Cañas, debe ser, gracias a los amigos de los diferentes EVAIS. Igual, ahora vamos con los hospitales rápidamente. El Hospital Max Peralta de Cartago, ahí donde nos escucha la doctora Sandí y el doctor Eduardo Blanco, a quienes les mandamos un saludo. El Hospital Calderón Guardia, aquí en el centro de San José. El Hospital de Niños también están en sintonía. Tenemos varios reportes del Hospital de Niños, seguramente de diferentes pisos o departamentos. El Hospital Monseñor Sanabria, este es en Punta Arenas, reportando sintonía. Excelente la exposición que hace el licenciado de la Unión Médica, gracias a los amigos de el Monseñor Sanabria de Punta Arenas. Hospital San Rafael de Alajuela, estamos escuchando La Voz Médica, gracias. El Hospital Tony Facio, como siempre, no fallamos, aquí estamos escuchando en diferentes departamentos La Voz Médica, gracias amigos del Tony Facio. Hospital San Carlos también están reportando sintonía. Hospital Psiquiátrico Chapuy de Pavas, ok, están en sintonía de La Voz Médica. Y el Hospital México, que tenemos varios mensajes también. Igualmente agradecerle al doctor Bustamante, que dice que va en su vehículo, dice de parte del doctor Bustamante, excelente el programa, los voy escuchando aquí en carretera. Bueno, que Diosito lo acompañe al doctor, y gracias por esa consideración de enviarnos el reporte de sintonía. Repito, el WhatsApp nuestro es 83414142. Ese es nuestro número de WhatsApp para que usted pueda hacer sus reportes o cualquier consulta que usted considere pertinente con el tema de hoy. El tema de hoy lo expone el licenciado Rodolfo Álvarez Bolaños, del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional. Medidas alternativas dentro del proceso penal. Ese es el tema de hoy aquí en La Voz Médica, dentro del programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que se presenta martes de cada semana de 7:20 de la mañana a 8:20 de la mañana. Vamos con el licenciado Álvarez Bolaños nuevamente para que él continúe en su exposición. Adelante, licenciado. Muchas gracias, don Edgar. Estábamos hablando sobre la conciliación y manifestábamos que el plazo que otorga este instituto es de hasta 1 año. Dentro de ese plazo tenemos una suspensión de la prescripción, lo cual significa que la prescripción en el plazo que se da de conciliación no corre. Y entonces tampoco podemos llegar a pensar que utilizarlo como una herramienta para alargar el proceso, porque eventualmente no ocurriría una prescripción porque queda la misma suspendida. Asimismo, este plazo de 1 año, si hay acuerdo entre partes y hay una justificación de por qué no se pudo cumplir, puede
eventualmente ser ampliado hasta 6 meses más. Pero tenemos que tener también la víctima tiene que darnos su aceptación de prorrogar el plazo. Entonces, una vez que que se ha cumplido con las condiciones del convenio de conciliación, entonces se extingue la acción penal y comienza a correr el plazo de 5 años que anteriormente manifestamos. Es importante tener en cuenta que dentro de ese plazo de 5 años no es que no se puede solamente hacer uso del instituto de la conciliación, sino de todas las medidas cautelares de las cuales estamos hablando. Entonces, lo cual significa que estamos ante el hecho de que en 5 años no se puede volver a utilizar estos institutos de medidas alternativas que extinguen la acción penal. ¿Cuándo podíamos presentar esto? Hasta la audiencia, hasta el momento en que se ejecuta la audiencia preliminar y ya hay una elevación a juicio. Lo cual significa que en el debate no tenemos la posibilidad de ir a presentar una conciliación. Tal vez algunas personas algunos profesionales en ciencias médicas podrían llegar y decirme, sí, yo he hecho conciliaciones en la etapa de debate, sí, pero las circunstancias son excepcionales. Tiene que haber una actividad procesal defectuosa donde se demuestre que por alguna razón no se podía acceder a este instituto de las medidas alternativas, que no hubo conocimiento, tal vez algún cambio de defensa. Entonces usted tuvo una defensa hasta la audiencia preliminar y esa defensa no le dio conocimiento de esas circunstancias y entonces si se va a utilizar esta herramienta, si se va a llegar a un acuerdo conciliatorio, tenemos que empezarlo a gestionar desde momentos iniciales del proceso. No debe de ser visto de mala forma. A veces uno siente, inclusive hay profesionales en ciencias médicas que dicen, le estoy pagando a para que llegue a un acuerdo, pero muchas veces, como dijimos, es mejor un acuerdo que no llegar a una condena negativa. Eventualmente, si no tenemos la oportunidad de conciliar, entonces entramos en el último de estas medidas alternativas de las cuales íbamos a hablar y que se llama la reparación integral del daño. Antes permítame enviarle un saludo al doctor Hernández. Dice, doctor Hernández, camino a Limón, excelente el programa, nos dice el doctor Hernández. Muchísimas gracias, doctor, que Diosito lo acompañe en su ruta a camino a Limón. Gracias. Continúe, licenciado. Sí, que acompañe el Dios al doctor y que llegue a bien a su destino. Exactamente. Entonces les decía que entramos en el último de estos institutos, que es la reparación integral del daño. Esta reparación integral del daño tiene varios elementos distintivos. Puede ser ejecutada hasta el día del debate, no posteriormente a que el debate haya comenzado, pero sí como uno de los actos cuando el tribunal o el juez va a dar inicio al proceso. Ahí se puede llegar a esta reparación integral del daño. Dentro de esta reparación integral del daño, a diferencia de la conciliación, es un solo acto. No hay un lapso de tiempo para aplicarlo, sino es un solo acto. ¿Qué significa esto? Que si se quedó de pagar 1 millón, 2 millones de colones, en ese momento tiene que realizarse el pago. No hay un lapso de tiempo para que dentro de 22 días, para que dentro de 6 meses se pueda realizar ese pago, sino que es en un solo momento.
instituto lleva una reparación integral. Entonces, dentro de esa reparación integral, la víctima tiene que dar su consentimiento, tiene que manifestarse que está de acuerdo, y además conlleva todo lo del proceso. ¿Qué significa? Que ahí mismo también acaba la acción civil resarcitoria, no puede en otro lugar llegar a pedirse más dinero o llegar a solicitarse otras cosas, porque es ese dinero que se pagó en ese acto, esa propiedad que se entregó, lo que fuera que llega, acaba con todo. Aquí hay un punto importante de diferencia entre la reparación integral del daño y la conciliación. ¿Qué sucede? Que si, digamos, por ejemplo, son varios doctores los que son imputados dentro de una causa de malpraxis y se llega a una conciliación con uno de los doctores, esa conciliación y el monto en que ellos concilien y lo que ese doctor da solamente lo beneficia a él. Lo cual significa que conciliaciones pueden haber dentro del proceso tantas como partes hay. Cuando existe una reparación integral del daño, si hay varias partes y una sola reparó integralmente el daño, eso abarca a todos los demás doctores. Porque si hubiera un pago de otro de los doctores por medio de la conciliación o otra reparación integral del daño, estaríamos en presencia de un enriquecimiento ilegítimo por parte de la víctima. Entonces, la jurisprudencia ha sido muy clara que hablamos solamente de una reparación integral del daño. ¿Qué ocurre cuando hay pluralidad de imputados dentro y se llega a una reparación integral del daño? Los otros también los va a abarcar, pero tienen que cubrir los elementos propios del instituto. ¿Qué significa? Que los puede abarcar en la medida de que no hayan llegado a una conciliación, a una reparación integral del daño o cualquier otra medida en los 5 años anteriores. Eso les permite acceder al instituto que llegó una de las partes. Y ya después extingue la acción penal para la reparación integral para todos los demás partes de ese proceso. Es muy importante que dar a entender que si bien los imputados son beneficiados dentro de estas medidas alternativas sí se observa son principalmente para beneficiar a las víctimas, para que las víctimas puedan llegar a una verdadera reparación. ¿Por qué? Porque muchas veces no tiene ningún sentido que una persona sufra una condena, más bien lo que nosotros queremos es llegar a obtener un beneficio. A veces cuando se presentan este tipo de denuncias en contra de los doctores, las conciliaciones se vuelven complicadas, principalmente cuando está la caja, porque los ofendidos muchas veces piden sumas bastante elevadas porque la caja sí va a responder por ellas. Y entonces, esto mediante una acción civil ya y propiamente. Correcto. Contra la caja o el centro hospitalario, que puede ser un centro hospitalario privado, una clínica privada también. Claro que sí, también puede ser un centro hospitalario privado. Normalmente uno habla sobre la caja porque es el patrono más grande de doctores que hay, pero sí puede ser, claro, contra un centro privado hospitalario que también tendría que responder. Normalmente cuando se habla de responsabilidad objetiva, que son las que tiene estos centros hospitalarios o la Caja Costarricense de Seguro o el INS o cualquier entidad que contrate doctores, entonces estamos ante una responsabilidad que es un poco
más complicada de evadir. No es la responsabilidad subjetiva que tiene el doctor, y entonces eso a veces complica un poco las conciliaciones, pero sí siempre es una herramienta importante y que no hay que desechar a la hora de llegar a acuerdos. A veces la gente dice, es que me va a pedir mucho dinero, y entonces pues de ahí háblelo. O sea, en la realidad tal vez no es tanto lo que la víctima iba a pedir, o también está dispuesta a recibir. No es el primer caso en que yo conozco que se llega a sumas bastante con medidas, y entonces podemos hablar de conciliaciones que no son tan onerosas. Qué profesión más difícil la de los médicos, porque bueno, yo hace unos días saqué el vehículo mío después de 3 días de estar en uno de los talleres más prestigiosos de Costa Rica, y tuve que devolverlo a la media hora. Pero ahí no pasa nada. Pero con un médico, cuando estamos hablando de la salud de las personas, tienen que ser muy cuidadosos, y realmente también hay que comprender que son seres humanos. En algún momento podrían equivocarse ellos. Es difícil, realmente. Escuchándolo a usted, licenciado. Me piden el número telefónico de la Unión Médica Nacional para los médicos que quieran hacer alguna consulta. El Departamento Legal de la Unión Médica Nacional está a la orden de todos los médicos de Costa Rica. El número telefónico es muy sencillo, 22 90 54 90. Voy a repetirlo, 22 90 54 90. Todavía nos quedan unos 4 minutos de programa. Se lo cedo a usted, licenciado, para que continúe. Bueno, muchas gracias. Entonces, como les decía, a los radioescuchas, verdaderamente lo que tenemos que utilizar son estas herramientas que nos presenta el proceso, para muchas veces llegar a acuerdos positivos para ambas partes. No solamente pensemos en el beneficio del doctor, sino también en el beneficio de la posible o eventual víctima, y llegamos a acuerdos que tienen ventajas para ambos, y evitamos las consecuencias terribles de una sentencia penal, que muchas veces puede acarrear elementos negativos a las vidas del profesional en ciencias médicas, como es la inhabilitación o condenas de ejecución condicional. Me gustaría, ya para hacer un corolario, invitar a todos los profesionales en ciencias médicas a consultarnos al departamento legal. Ahí estamos a disposición de ustedes. Hay especialistas en el área laboral, especialistas en el área penal, que van a resolver sus consultas. Están altamente capacitados para llevar los procesos tanto en el área judicial como en el área administrativa, y estamos a disposición de todos los doctores para ayudarlos en sus procesos, tanto sea de mala praxis como laborales, y nos ponemos en las manos de todos los médicos afiliados a la Unión Médica. Gracias, licenciado Rodolfo Álvarez Bolaños, del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional, por haber estado en la mañana de hoy con nosotros en este espacio, La Voz Médica, el programa oficial de la Unión Médica Nacional. Este es un esfuerzo de la Junta Directiva Nacional de la Unión Médica Nacional para llevar información al Cuerpo Médico Nacional. Martes de cada semana, recuérdelo, martes de cada semana, de 7:20 a 8:20, La Voz Médica, aquí dentro del programa de Cultura Ciudadana en 96.3 Radio Centro. Olvidaba un reporte por acá, un saludo, más bien, dice el doctor Carazo: hoy no tengo mucho que agregar, solamente decirle gracias, y nuevamente gracias a la Unión Médica por este espacio que nos permite a todos aprender, como dice usted, don Edgar, del campo legal. Nosotros somos médicos, no somos abogados, y necesitamos la asesoría de ellos. Gracias a la Unión Médica por este soporte que nos da al Cuerpo Médico Nacional. Sí, gracias, doctor Carazo, más bien por este mensaje, y me disculpa que lo tenía aquí a un ladito para el cierre, y casi lo olvido, pero bueno, ahí estamos presentes. Gracias, licenciado Rodolfo Álvarez Bolaños, del Departamento Legal de la Unión Médica Nacional. Muy agradecidos y muy clara la exposición suya. Gracias, licenciado. Nosotros nos vamos, amigos, amigas, en unos
que antes del mediodía, a las 11 de la mañana, estará aproximadamente este programa bien editado en la página oficial de la Unión Médica Nacional y en el Facebook nuestro, que el Facebook nuestro es facebook.com/inclinada Programa Radial Horizonte. Nos vamos, amigos. Martes de la próxima semana regresa La Voz Médica, siempre aquí en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Buenos días. Muchas gracias, don Edwin. Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afíliate a Emergencias Médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana, a las 7:20 de la mañana, el programa La Voz Médica. Todos somos Unión Médica. Unión Médica Nacional. Somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica es orgullo nacional. TIGC Centro 96.3. Póngala.